Estudia una maestría en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPSE. Elige entre 25 programas de posgrado diseñados para profesionales como tú. Aprovecha hasta un 50% de descuento en matrícula y transforma tu futuro. Excelencia académica, docentes expertos y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Síguenos en redes sociales como @posgradoupse. Ingresa a www.upse.edu.es/posgrado. Posgrado UPSE, crece sin límites. Nos encontramos con el doctor Armando Serrano, conocedor del tema tributario, de amplia experiencia en el ámbito, profesor universitario, catedrático de larga data. Armando, gracias por haber venido, gracias por acompañarnos, como tu bondad siempre nos permite tenerte y poderte consultar y preguntar cosas al respecto del ejercicio profesional. Gracias a ustedes por invitarme. Aquí me siento como en casa. Saludos a su audiencia. Gracias, Armando. Armando, tenemos algunas inquietudes que han venido saliendo a partir de las reformas tributarias que se han ido imponiendo, que se han ido planteando a nivel de gobierno. Entre otras, unas que afectan al ejercicio personal y otras que afectan al ejercicio empresarial. ¿Tú crees que estos cambios que se han dado, que se han planteado, han llegado al punto de que van a generar una sobrecarga impositiva a nivel empresarial, a nivel personal? En la última reforma propuesta por el presidente para el control y manejo de capitales irregulares, que ahora ha sido cambiada por la Comisión de Fiscalización con otro nombre diferente, pero que en definitiva es lo mismo, lo que cambia es el nombre y la sustancia sigue siendo la misma, se incluyen un par de reformas. No tiene nada que ver con el contenido sustancial del nombre, capitales irregulares. Estos son más bien capitales regularizados que se encuentran dentro del sistema productivo. El sistema productivo, después de cada ejercicio económico, finalmente establece lo que se denominan utilidades. Esas utilidades tenían antes un tratamiento y lo que está intentando hacer esta reforma tributaria es simplemente cambiar la regulación de todo el sistema del reparto de dividendos y el tratamiento tributario de estos dividendos, repartidos o no, pero tienen ahora en lo sucesivo un tratamiento diferente. Y en ciertos casos, efectivamente, hay unos volúmenes que superan lo que podría considerarse el tope de la no confiscatoriedad. Definitivo. El tema de la no confiscatoriedad es un tema largamente tratado por diferentes personas a nivel mundial, incluso diferentes tratadistas. Aquí en el Ecuador no se ha tomado en cuenta mayormente el concepto teórico, el concepto de la no confiscatoriedad. De ahí que permanentemente se ve el incremento de la imposición sobre utilidades empresariales. Hay muchas personas que me dicen, pero ustedes, los periodistas, los abogados, tributaristas, no hacen nada porque la empresa tributa sobre sus utilidades y luego esas utilidades repartidas a los socios vuelven a tributar. Ahí hay una doble tributación, hay una doble exención por un lado. Por otro lado, el rato en que se quiere, tal cual plantea esta nueva norma remitida por el Ejecutivo, plantea la posibilidad de que las utilidades no repartidas también tributen. Y entonces, y cuando se repartan luego de que tributaron por no repartidas, otra vez van a tributar por tercera vez. ¿Cómo es el asunto, Armando? A ver, lo que trae la nueva norma es un impuesto al reparto de dividendos. Todos tenemos claro que se llama dividendo cuando la sociedad, después del ejercicio fiscal, presenta su informe del gerente a la Junta General de Accionistas y la Junta General de Accionistas
decide repartir dividendos, repartir utilidades. Y por tanto, cuando esa utilidad repartida le corresponde a un accionista, se llama dividendo. Por tanto, eso es lo que de alguna u otra manera está regulado. Eso es todo el universo que se cambia. Tanto el reparto como el no reparto de utilidades. Hay un impuesto que es nuevo, que grava el no reparto de utilidades, que lo trataremos inmediatamente, pero lo que queremos ver ahora es cómo va a ser el tratamiento tributario cuando se produce el reparto de utilidades. Cuando ese reparto de utilidades está dirigido a sociedades nacionales con domicilio en el Ecuador, simplemente está exenta. No hay ningún pago de impuestos, no se paga nada. Así era antes. Por tanto, no hay allí ningún cambio respecto de la normativa vigente. Te interrumpo en esta parte. Entonces, cuando la sociedad que es ecuatoriana, que se formó en el Ecuador, realiza su ejercicio final al año y en ese ejercicio hay utilidades, si esa utilidad no es repartida, ¿no genera impuestos o sí genera? Ahora sí. Ahora sí. De hecho, esa es la parte novedosa que trae esta reforma. Pero si se reparten las utilidades, ya no pasa nada y paga los impuestos necesarios. Si se reparten las utilidades, hay que diferenciar si esas utilidades son repartidas a sociedades nacionales. Ya. Si es repartida a personas jurídicas, esas personas jurídicas resulta que no tributan, no están gravadas, están exentas, están libres del pago de impuestos, igual que ocurre con los locales permanentes de empresas extranjeras. Tampoco se la Pero grava. si ese reparto va para personas naturales. Pero si ese reparto va para personas naturales, allí hay un cambio. ¿Cuál es? Antes, el punto era que ese dividendo que se repartía simplemente se lo sumaba a los ingresos globales de esa persona natural y claro, cuando él efectuaba su declaración del impuesto de la renta al final del ejercicio, resulta que tenía que someterse a la tarifa que la tabla prevista en el artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario establece, ¿no? Cuyo tope, que es el importante, termina siendo, cuando tengo un ingreso mayor a 100 o 110 mil dólares, me parece que es al año, resulta que paga el 37.5%. Claro. Ahora, al ingresar eso se mantiene. Eso era antes. Ya. Ahora, resulta que lo que dice es que cuando se produzca el reparto de dividendos a favor de personas naturales, va a haber un impuesto único a la renta para personas naturales y ese va a ser del monto del 12%. Y pudiera llegar hasta un 14% dependiendo de si tú haces una determinación exacta de cuál es el beneficiario final de la compañía, de las utilidades, o en su defecto tienes alguna vinculación con algún paraíso fiscal. Pero en definitiva podría llegar esa tarifa a un 14% como impuesto único. Mucho menos que lo anterior. No. De los cálculos que se ha hecho con algunos gráficos que se han establecido, finalmente sigue siendo superior. Porque lo que decía antes es que lo que se gravaba, la base imponible sometida al gravamen, era el 40% del dividendo y sobre eso se aplicaba la tarifa impositiva. Eso más o menos resulta, si hacemos un cálculo sobre un ingreso de un dividendo de $10,000, resulta para él un caso $10 y para el otro caso algo así como $12, $13, $14. Perdón, por ciento de la base gravada. 14%. Este tema lo vamos a seguir ahondando en el siguiente bloque y hasta tanto hacemos una breve pausa para poder revisar los cuadros que nos da el SRI como posibles para la aplicación en estos nuevos periodos de tributación. Volvemos.
Estudia una maestría en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPSE. Elige entre 25 programas de posgrado diseñados para profesionales como tú. Aprovecha hasta un 50% de descuento en matrícula y transforma tu futuro. Excelencia académica, docentes expertos y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Síguenos en redes sociales como @posgradoupse. Ingresa a www.upse.edu.es/posgrado. Posgrado UPSE, crece sin límites. Armando, realmente es preocupante los dos temas, las dos posibilidades. Vamos primero completando la idea de lo que son personas naturales. Las personas naturales, pongamos en claro una compañía A que tiene un ingreso anual de $40,000 de utilidad, luego de que ya repartió utilidades entre empleados, luego de que ya hizo todos los deducibles, le quedaron $40,000 a repartir. Y tiene dos accionistas. Esos dos accionistas pues deberán recibir tentativamente $20,000 y $20,000, para ponerlo en números, si es que la compañía no decide dejar una parte para eventualidades de colchón, como se dice vulgarmente. Pero pensemos que reciben $20,000 y $20,000. Esos $20,000, como indicaste, se suman a los que gana en otro lado, porque son accionistas, pero no son empleados de la compañía. El uno trabaja en X compañía petrolera y el otro trabaja en su casa vendiendo humitas. Se suman a lo que ganan y paga el impuesto. ¿Así mismo va a ser? ¿O algo me decías de que había una diferencia en ese sentido, que va a ser un pago diferente? A ver, de lo que el legislador más o menos ha puesto en la norma, y uno como operador jurídico tiene que de alguna manera buscar parámetros, directrices que estén contenidas en la norma para saber qué es lo que quiere hacer el órgano, el sujeto activo, el órgano recaudador del tributo. El legislador lo que dice es que este nuevo impuesto tiene una nueva designación y por tanto este es un impuesto único a el reparto de dividendos y consecuentemente parecería que puede liquidarse, puede de alguna manera operar de manera distinta, de manera diferente a tu ingreso por concepto del ejercicio y claro, deberíamos tenerlo muy claro, que al momento en que te reparte la compañía, quien actúa como agente de retención es la compañía. Claro. La compañía te retiene, si te va a repartir $20,000, tiene que retenerte la parte proporcional que correspondería para ese tramo. Y es la compañía la que paga el servicio de rentas internas. Pero ya no es que la compañía te entrega entonces y tú lo sumas a tu acervo y tú parecería que no va a ser así. No. Parecería que no va a ser así. Finalmente creo que tenemos que esperar el reglamento para ver la parte operativa, pero definitivamente le han puesto a esto un nombre diferente, un nombre distinto, y daría la impresión que operativamente se va a manejar también de manera distinta. De tal manera que esa persona natural, al final del ejercicio, tendrá que presentar su declaración ordinaria común y corriente por sus ingresos correspondientes al ejercicio fiscal, y sobre eso pagar lo que corresponda. Si tiene un ingreso superior a los 100 o $110,000, tendrá que pagar el 37.5% del impuesto a la renta. Y a eso se sumará lo que habría pagado por concepto del impuesto único por dividendos, que serían 14%. Con lo cual tenemos un 51% que ya empieza a ser preocupante, que ya empieza a ser duro si pensamos en contenidos constitucionales que tienen que vincularse con el tema de confiscatoriedad respecto de la tarifa impositiva. ¿Esto no ha sido aclarado aún por el Servicio de Rentas Internas? No, todavía no hay un reglamento. Yo creo que hay que esperar que salga un reglamento para ver cómo se va a aplicar, pero tengo la percepción de que van a ser aplicados de manera independiente, tal como ocurre con el otro nuevo impuesto a las utilidades no distribuidas. ¿Cómo es ese? A ver, explícanos. La sociedad, al final del ejercicio, tiene la opción de distribuir dividendos a favor de sus accionistas o, en su defecto, no distribuir dividendos. Si toma la decisión de no distribuir dividendos porque eventualmente
tiene un programa económico que va a obligarlo a comprar una nueva maquinaria con nueva tecnología, un robot, una máquina robotizada, o quiere hacer un aumento de capital y por eso decide no distribuir dividendos porque quiere capitalizarse y tener unos valores mayores para hacer esta nueva inversión. Resulta que no distribuye dividendos y al no distribuir dividendos finalmente resulta que está gravado con un impuesto que podría llegar hasta el 2.5% de la base gravable. O sea, ese dividendo no distribuido, volvemos a lo mismo de antes, a los 40.000, que debía distribuirlos entre dos. No los distribuyo para establecer un capital, un aumento de capital, lo que sea. Eso pagará 2.5%. Así es. ¿Es más conveniente no distribuirlo? Pero si después de una semana o si después de 2 semanas la compañía por alguna razón decide distribuirlos, resulta que tú ya vas a recibir un dividendo con una carga impositiva superior. De 2.5. De 2.5, con lo cual llegamos a 53.5. En ese momento ya sería un error de planificación tributaria de la compañía el no haberlos distribuido y después distribuirlos. Ya, si ya no los distribuyó, se quedó ahí y pagó el impuesto y punto. Bueno, hay unos tiempos, hay unas fechas para que la Junta General de Accionistas tome la decisión. Si no la toma, se entiende que no distribuye. Claro. Pero muchas veces esa decisión o esa Junta General de Accionistas no se reúne oportunamente por una serie de problemas societarios que son ordinarios en nuestra sociedad. Personas de viaje fuera del país, Exacto. situaciones de salud, situaciones de trabajo, etcétera, Exacto. etcétera, etcétera. Esa reunión de distribución de dividendos normalmente se hace en los primeros 3 meses del año. Así es. O sea, enero, febrero y marzo. Así Terminado es. marzo, se acabó. Ahora, yéndonos al concepto de la tributación, Armando, tú eres un estudioso de la materia. Si llegamos al punto del 51% como posible dentro de la tributación para las personas naturales y al rebasar el límite de la confiscatoriedad, ¿habrá alguna manera, habrá alguna vía para poder hacerle ver al Estado de que está llegando a cruzar líneas rojas que no se deben de cruzar? Yo creería que es indispensable hacérselo notar al Estado, decírselo para que lo tenga claro, para que de alguna manera limite el ejercicio de su potestad tributaria. En vez de poner un impuesto único del 14%, ¿por qué no un impuesto un poco más bajo, un poco más reducido? ¿Cuál es la necesidad recaudatoria que tiene en este momento la caja fiscal? Fíjense usted que en los últimos meses resulta que el Servicio de Rentas Internas ha hecho una gala, ha hecho una demostración de que ha procedido una recaudación maravillosa. Y eso es por el exceso de tributación que tenemos en el país respecto de los sujetos pasivos vinculados con el sector productivo del país. ¿Quiénes generan más impuestos? ¿Las personas naturales que hacen negocio, que tienen su RUC sumados, o las empresas y corporaciones que son creadas precisamente para eso, para realizar actividad económica? Bueno, el sector productivo formal, definitivamente, creo que no hay ninguna duda, aunque las personas naturales tienen mucho proceso de emprendimiento. Hay muchísimas más emprendimientos de personas naturales que de personas jurídicas, pero definitivamente quienes aportan con el fuerte es el sistema formal. El sistema formal, hablamos del sistema empresarial. Empresarial. Ahora, el sistema empresarial no es el que estaría enfrentándose a ese 51%, sino las personas naturales. Bueno, yo creo que al final del día, el sistema societario, si quiere que sus inversionistas disfruten de su inversión, tendrán que en algún momento hacérselo llegar a las personas naturales. De tal manera que al final del camino siempre habrá un beneficiario final que es una persona natural. Y por eso el impulso que pone el SRI por identificar a ese beneficiario final. Si es que no lo identifica correctamente, tiene unas sanciones. La consecuencia económica para el país, aunque si bien es cierto nosotros somos operadores, los abogados, los tributaristas, los contadores,
Pero la consecuencia económica para el país derivada de esta sobrecarga impositiva, ¿cuál podría ser? Bueno, yo no voy donde me tratan mal. Definitivamente, creo que esa es una regla sustancial que siguen los inversionistas. Cuando yo mando a hacer un benchmarking en el mundo, tengo un exceso de dinero, me están sobrando $100 millones. Si mando a hacer un benchmarking por el mundo, quiero invertir en Sudamérica, a ver, dígame, ¿qué país tiene condiciones de hospedaje de inversión que sean aceptables? Y si yo siento que si llego a Ecuador me van a dar beta, me van a dar látigo, no voy para allá. No voy para allá. Hay una frase que dan en las universidades de formación económica y dicen el capital es como una chiquilla de 15 años. Al primer grito, la primera voz altisonante que escucha, sale huyendo. Ese es el capital. Decían por ahí que no hay nada más nervioso que $1 millón. Así es. Ahora, vamos a hacer una segunda y última pausa para volver sobre ya temas de orden tributario que se nos están quedando en el tintero. Estudia una maestría en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPSE. Elige entre 25 programas de posgrado diseñados para profesionales como tú. Aprovecha hasta un 50% de descuento en matrícula y transforma tu futuro. Excelencia académica, docentes expertos y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Síguenos en redes sociales como @posgradoupse. Ingresa a www.upse.edu.es/posgrado. Posgrado UPSE, crece sin límites. Continuamos con el doctor Armando Serrano. Armando, entrando en el tema del estudio constitucional del derecho tributario y el soporte constitucional del derecho tributario, entendemos pues de que la constitución que rige en el Ecuador, en el país, esa constitución determina la legalidad, la procedibilidad y la necesidad de la entrega de parte de sus ingresos, bien sea personas naturales o personas jurídicas, en calidad de tributos. La normativa general ecuatoriana en el área constitucional, ¿hasta dónde protege al contribuyente? ¿Le permite tener una serie de acciones o simple y llanamente en el campo tributario lo que dice el Ejecutivo, lo que dice el ente recaudador es definitivo? ¿Qué defensas tiene él? A ver, permítame que haga una explicación un poquito sencilla del tema para poderlo abarcar. Inicialmente, esto es una potestad que tiene el Estado. Y la teoría internacional lo ha considerado como el ejercicio del poder tributario. Pero el poder tributario suena muy grande, muy enorme, suena como a una expresión de soberanía. Cuando el Estado tiene que defender su territorio, saca sus cañones, sus pistolas y defiende del enemigo en uso de su soberanía, de su poder de soberanía. Claro, ese concepto de alguna u otra manera se ha ido puliendo, se ha ido manejando para la aplicación de ciertas funciones. Esas funciones, que son ejercicios de potestad tributaria, se ha entendido ahora como una relación jurídica. El sujeto activo es el acreedor y el sujeto pasivo es el deudor. Pero tenemos una relación jurídica. Para que esto sea una relación jurídica, tiene que regirse por principios tributarios. Y uno de esos principios tributarios es el de legalidad, etcétera, etcétera. Entre ellos, el de no confiscatoriedad. A eso quería llegar. ¿Dónde se sustenta, en qué parte de la Constitución ecuatoriana está la no confiscatoriedad? Bueno, están en varias normas, en el artículo 300 de la Constitución, en el artículo 4 y 5 del Código Tributario y dentro de todo el ordenamiento legal, dentro de todo el ordenamiento jurídico del Ecuador. Pero esto tiene un antecedente muy antiguo, valioso para nosotros, y es que nace como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial,
cuando Alemania totalmente destruido. En Berlín los sujetos activos de la relación tributaria pretendían recaudar más tributos para efectos de reconstruir las ciudades que estaban totalmente bombardeadas, destruidas y que era muy difícil hacerlas avanzar. Entonces empezaron a recaudar tarifas impositivas significativas hasta que alguien dijo, oiga, estamos rebasando mi capacidad de pago. Yo ya no puedo pagar más, yo ya no puedo seguir pagando a los entes públicos porque caso contrario privo a mi familia y me privo a mí mismo de satisfacer ciertas necesidades básicas. Y pusieron esta acción en el Tribunal Fiscal, que como todos sabemos esto es de una formación kelseniana, es un control tributario absoluto. Y claro, la Corte alemana, el Tribunal alemán terminó diciendo, oiga, la tarifa máxima que se puede recaudar es del 50%. ¿Y eso se aplica también en el Ecuador, en los países americanos? Eso ha sido reproducido por la mayor parte de los países europeos. Todos los países europeos lo tienen, los anglosajones también lo tienen, lo tiene Colombia, lo tiene Perú, lo tiene Argentina, pero lastimosamente nosotros no tenemos un pronunciamiento de nuestra Corte Constitucional que tiene otra conformación diferente a la kelseniana, y claro, resulta que aquí estamos un poquito así como, oye, ¿se aplica, no se aplica? ¿Cuál es la medida? ¿Dónde está? Bueno, este es un gran ejemplo para ponerlo en práctica. Ahora, si tomamos en consideración de que si bien es cierto que el 50% de imposición sobre el ingreso realmente tampoco viene a ser muy justo. Porque si estás hablando de que tu empresa produjo X cantidad y al final del año tienes que pagarle en tributos al impuesto por impuesto en tributos al Estado por impuesto a la renta, el 50% de esa utilidad, pero no están contabilizando de que ya pagaste una serie de impuestos adicionales. Pagaste impuestos ambientales, pagaste impuestos municipales, pagaste impuestos de tránsito, una serie que si lo sumamos con el impuesto a la renta a un nivel de un 51%, estaríamos hablando alrededor de un 70-72%, más que confiscatorio. Sí, el impuesto a la renta es un impuesto directo. Y como impuesto directo habría que considerarlo en su verdadera dimensión. Los otros podrían ser impuestos indirectos. Esos impuestos indirectos del IVA, esos impuestos indirectos de los impuestos a los consumos especiales por las importaciones, etcétera, etcétera, son impuestos que tienen otras características y necesitan un análisis un poco diferente del tema. Porque el impuesto indirecto tiene la característica que es trasladable al siguiente en el eslabón de la cadena de comercio. Pero el impuesto directo no es trasladable y tiene que uno soportarlo. El titular de la carga impositiva es él el que soporta el impacto de esa carga y obviamente no la puede trasladar. Y por esa razón es que no puede superar una tarifa que vaya más allá del 50%. Aquí tenemos algunos ejemplos. El impuesto de plusvalía, el proyecto de impuesto de plusvalía que Correa intentó poner en su momento, provocó que salgamos todos los guayaquileños a marchar. Claro. Y nos opusimos y definitivamente el Congreso no aceptó ese proyecto. No lo admitió, no fue ley nunca. En este caso hay una diferencia. Ya está, es ley. Ya está promulgado en el registro oficial. O sea que el único que nos podría salvar, como quien dice Chespirito, es la Corte Constitucional en el caso de una demanda. El que podría revisar si eso es o no confiscatorio es el Tribunal Constitucional. Definitivamente, la Corte Constitucional. La Corte Constitucional. Esa a la que están cuestionando ahorita y están queriendo llevarla a que pueda hacérsele juicio político. Así es. ¿Tú como abogado qué piensas? Pregunta difícil, fuera del campo tributario. Bueno, resulta que en la Constitución tenemos una norma que es muy clara y que todos los conocemos. No puede haber una autoridad sin responsabilidad. Y claro, toda autoridad tiene que tener algún tipo de responsabilidad respecto de los actos que realiza. Entonces, ahí hay que hacerse una pregunta, y perdone que le conteste con otra pregunta, pero ¿quién controla la Corte Constitucional? Porque no podemos pensar jamás, yo todavía no llego a ese estado de pensar que la Corte Constitucional tiene problemas
con sus manejos económicos. No, yo creo que no. Yo creo que las personas que están allí son gente honesta que con la parte económica no tiene ningún tipo de enredos. Pero hay honestidad intelectual en la concepción y en la resolución de los conceptos que sirven para resolver las causas. Bueno, hemos tenido allí un colorido muy amplio. Yo creo que el arco iris se nos queda un poco corto para el tema. Sí, definitivamente ese es uno de los cuestionamientos que se le hace a la Corte Constitucional, de que muchas veces la pintan un poquito de rojo las resoluciones, lo cual no es muy bien visto para un país que trata de impedir precisamente que eso ocurra. Pero las responsabilidades individuales de esos jueces no se pierden. Están sujetas a un juicio penal, están sujetas a un juicio de indemnizaciones, porque son fallos. Son fallos los que emiten y esos fallos pueden ser revisables en otras instancias. Corte Penal Internacional, CIDH, ¿no crees? Bueno, ya la Corte dictó una resolución en la cual dice que las decisiones que adopte la Corte Constitucional no pueden constituir prevaricato. Por tanto, habría allí una libertad, una puerta abierta para eludir algún tipo de responsabilidad penal muy seria, pero las otras responsabilidades penales que pudieran derivarse, yo creo que no es necesario incurrir en ese campo, adentrarse en el campo penal para resolver materias que se mantienen totalmente lejos de esa esfera del derecho, que es muy aplicable en muchas materias, pero que definitivamente uno puede poner prudentemente una distancia enorme con temas penales al momento de resolver una causa. Y obviamente no significa que esa causa sea resuelta conceptualmente con legitimidad, con honestidad, con transparencia, sino que haya dentro de eso algún matiz ideológico que pudiera dar alguna coloración distinta para usar contenido que usted ha señalado. Comparto tu criterio porque en ese sentido no hay honestidad la que se busca. El rato en que aplicas miradas ideológicas o prismas ideológicos para tener una resolución o una sentencia. A lo que me da temor es a mí sujetarla al control político de la Asamblea. Yo pienso de que debemos inventarnos alguna manera de control, pero que no esté sujeta al control político, porque al haber control político hay intereses y esos intereses van a golpear la puerta. Señores, esa sentencia no puede ser así porque si no yo los enjuicio políticamente. ¿No crees? Bueno, sí. No sé, yo creo que habría que entender un poco más el contenido de Check and Balances. ¿Qué poderes tienen alguna libertad absoluta para el ejercicio de esas facultades, de esas funciones que le otorga la Constitución? Yo no sé si en los otros sistemas hay esa libertad absoluta de parte de la Corte Suprema, por ejemplo, en el sistema anglosajón. No soy un constitucionalista de ese volumen, pero tengo la impresión que eso no es así. Hay en el sistema de check and balances algún mecanismo mediante el cual, de alguna manera, el otro poder del Estado puede chequear lo que está haciendo la mano izquierda o la mano derecha. Y claro, en ese orden de cosas, para nosotros los abogados es muy rico el contenido de, oye, lo que hace el Ejecutivo lo chequea el jurisdiccional. Pero, ¿quién chequea el jurisdiccional? ¿Quién chequea la Corte Suprema de los Estados Unidos? ¿Es libre? ¿Es libre en absoluto? No. ¿Puede decidir cualquier cosa? No me acuerdo quién controla la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero tienen algún tipo de control. Yo pienso que por aquí podríamos tener un control cruzado entre Corte Constitucional y Corte Suprema, que se llamaba antes, ahora se llama Corte Nacional. Podríamos ir por ahí porque que juristas revisen a juristas, más no políticos a juristas, pienso yo. Podría ser, pero si tuviera yo que oponerme a su planteamiento, que no lo estoy haciendo,
simplemente como jurista tengo la posibilidad de crear un escenario imaginario. Estamos hablando de dos estándares totalmente diferentes. Estamos hablando de que la Corte Nacional son magistrados muy entendidos en su materia, pero es materia infraconstitucional. Ellos no tienen la formación o la profundidad o el nivel suficiente para entender materias constitucionales. Yo soy un experto en temas de legalidad, pero podría ser que no entienda mucho de temas constitucionales. Y si me ponen a juzgar a un constitucionalista, me voy a quedar corto. Tema apasionante, Armando, Totalmente. que lo podemos abordar largamente con alguna otra compañía, alguien más que difiera con nuestros puntos de vista y podamos conversar como abogados. Siempre es positivo conversar con abogados inteligentes como usted. Le agradezco muchísimo, Armando. Agradezco a ustedes por su atención. Estuvo con nosotros Armando, nuestro querido amigo y compañero de las labores jurídicas de mucho tiempo, Armando Serrano. Estudia una maestría en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPCE. Elige entre 25 programas de posgrado diseñados para profesionales como tú. Aprovecha hasta un 50% de descuento en matrícula y transforma tu futuro. Excelencia académica, docentes expertos y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Síguenos en redes sociales como @posgradoupce. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Posgrado UPCE, crece sin límites.